أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Los concilios ecuménicos de la Iglesia. ¿Cómo fue Jesús hecho Dios por los humanos? La palabra ecuménica significa toda la Iglesia católica. Los argumentos de los padres de la Iglesia llevan a confundir al cristiano medio sobre la relación del Padre con el Hijo. Una feroz pasión teológica se produjo en las iglesias de Egipto, Siria y Asia Menor. Gregory, obispo de Nisa, se quejó de que no podía obtener una respuesta directa a una pregunta simple: si le pides a alguien que te dé cambio, filosofará sobre el engendrado y el no engendrado. Si le dices a un asistente: «¿Está listo mi baño?», le dirá que el Hijo fue hecho de la nada. Comprar pan en una panadería se convierte en una acalorada discusión sobre si el Padre es o no más grande que el Hijo. Este tipo de argumentos bizantinos se estaban calentando en todas partes y en todos los niveles del intelecto. ¿Es el Hijo de la misma sustancia que el Padre, o es una sustancia similar? ¿Tiene Jesús una o dos naturalezas? ¿Es el Hijo coeterno con Dios o no? ¿Cuál es la relación de Cristo con Dios el Padre? ¿En qué sentido puede Dios ser Padre, Hijo y Espíritu Santo y, sin embargo, seguir siendo uno? ¿Cómo puede haber un Dios con verdadera unidad combinado con verdadera diversidad? Durante ese tiempo, nadie puede probar nada definitivamente de una forma u otra. Todo el imperio bizantino se transformó en eruditos teólogos. Es interesante notar que en el Egipto actual, la expresión argumento bizantino significa un argumento inútil en el que cada parte contraria nunca podría probar sus puntos de vista. Y todavía ser uno. ¿Cómo puede haber un Dios con verdadera unidad combinado con verdadera diversidad? Durante ese tiempo, nadie puede probar nada definitivamente de una forma u otra. A mediados del siglo III, las crisis políticas, la inflación, la guerra civil, la drástica recesión comercial y las invasiones bárbaras casi provocaron el colapso del Imperio Romano. En 284, el emperador Diocleciano tomó el poder con el apoyo del ejército. Durante los primeros 19 años de su reinado, la persecución de la Iglesia no fue apoyada y la Iglesia prosperó en número. Pero la infiltración del cristianismo en las altas esferas fue fuerte, principalmente a través de las esposas del gobernador. Diocleciano murió en 306 y el ejército eligió a su hijo Constantino como su sucesor. La madre de Constantino pudo haber tenido simpatías cristianas. El cristiano promedio puede no saber que los consejos de pastores principales establecieron la doctrina cristiana. Esos pastores estaban discutiendo sobre temas teológicos que el mismo Jesús no presentó. Un requisito previo para el nombramiento de un funcionario en los consejos era tener carisma, lo que significa que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando se reunieron los consejos con miembros famosos, el Espíritu Santo estaba entre ellos. Omnipotente y activo. La asamblea de los primeros 7 concilios ecuménicos del mundo cristiano primitivo establecería las normas de la doctrina y la jerarquía de la nueva religión. Por lo general, los pastores que representaban la oposición al acuerdo final del concilio eran despedidos o transferidos a iglesias más pequeñas. Vale la pena hacer una pausa y observar cómo se crearon los consejos y qué decisiones tomaron, presumiblemente para toda la eternidad. También es importante examinar el trasfondo político que rodeó el proceso de toma de decisiones que cambió el cristianismo para siempre. El primer concilio de Nicea I-325. El primer concilio ecuménico tuvo lugar en Nicea. Constantino buscó explotar la religión en rápida expansión, con su gran potencial, para fortalecer el imperio romano. Constantino estaba convencido de que la desunión de la Iglesia estaba desestabilizando el imperio. En 324 estaba seguro de que pronto iría a Tierra Santa para ver los lugares sagrados y para ser bautizado en Jordania. Pero su plan fue abortado abruptamente. Encontró las iglesias griegas en Egipto, Palestina, Siria y Asia Menor hirviendo con controversia sobre la naturaleza de Jesús. La intensa emoción teológica iniciada en Alejandría por el carismático presbítero Arrio, que tenía una voz suave e impresionante, lanzó un desafío a su obispo Alexander, que este último encontró imposible de ignorar y aún más difícil de argumentar. ¿Cómo pudo Jesús haber sido Dios de la misma sustancia que Dios el Padre? Arrio argumentó que era una blasfemia pensar que Jesús era divino por naturaleza. Jesús había dicho específicamente que el Padre era más grande que él. Alejandro y su asistente Atanasio se dieron cuenta de inmediato del problema teológico. Arrio estaba haciendo preguntas vitales sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios. Arrio siguió el concepto de la Trinidad divina como Orígenes había enseñado. No fue fácil respaldar que el Hijo y el Padre son idénticos o de una misma sustancia sin aclaraciones bastante complicadas. Orígenes había sentido la dificultad del mismo. Evitó el problema diciendo que la relación de Jesús con Dios es una característica de la vida divina. Arrio razonó que Jesús, que nació físicamente de María, creció en sabiduría como Logos, el fracaso sufrido y la muerte debe ser menor que el Padre eterno, inengendrado e inmortal. Creía que Dios está más allá de Jesús, y que la venida de Jesús a la tierra fue por la voluntad de Dios, y no por la voluntad de Jesús. Por lo tanto, Arrio chocó con un principio enunciado enérgicamente por Ireneo: solo a través de Dios se puede conocer a Dios. Arrio no era un idiota, recibió el apoyo de obispos académicos y políticamente poderosos. Conocía bien las Escrituras y produjo muchos textos para respaldar su afirmación de que Jesús, el Verbo, solo podía ser una criatura como nosotros. El Logos había sido el instrumento utilizado por Dios para dar existencia a todas las criaturas. La palabra o el Logos tenía que ser completamente diferente a Dios.
Creía que Jesús había vivido una vida perfecta, había obedecido a Dios hasta su muerte en la cruz, a pesar de las últimas palabras de Jesús en la cruz según Mateo. Sostuvo que los humanos al imitar a Jesús, la criatura perfecta, también serían criaturas perfectas de Dios. Alejandro y Atanasio acosaron a Arrio. Tenían una visión diferente sobre la debilidad de la humanidad. Atanasio vio la necesidad de que Dios mismo descendiera a la tierra y fuera crucificado para salvar a la humanidad porque solo Dios es el ser perfecto. Así que una disputa doméstica en Alejandría se convirtió en una amplia crisis en el Imperio bizantino. Cuando Constantino seleccionó y reunió a 318 obispos para el concilio, fue una decisión militar y política. Necesitaba el apoyo de la nueva religión en sus batallas. Afirmó que tuvo una visión de la cruz en medio del sol, su Dios antes de convertirse al cristianismo en su último día. Incluso los obispos no se hicieron ilusiones al respecto, porque el emperador no solo presidió el concilio, sino que también proclamó que su voluntad era una ley divina. Los pastores principales lo aceptaron como obispo universal, aunque no estaba bautizado, y lo dejaron participar en las votaciones sobre la doctrina de la Iglesia. Constantino ignoraba completamente las enseñanzas de Jesús. Fue un seguidor del monoteísmo solar de Mitra, el antiguo dios iraní de la luz, quien fue retratado en las monedas como el sol invencible. Cuando los obispos se reunieron para resolver la crisis, muy pocos obispos compartieron la visión de Cristo de Atanasio. La mayoría ocupó una posición entre Arrio y Atanasio. Sin embargo, Atanasio usó sus poderosas habilidades de argumentación para imponer su teología a los obispos con el apoyo del emperador ateo. Solo Arrio y dos compañeros se negaron a afirmar este credo. El credo decía, el Creador, Dios el Padre, y el Redentor, el Hijo de Dios, eran de la misma naturaleza, y que Jesús es el unigénito del Padre. Esta ley cristiana absolutamente vital se convirtió en el canon de la Iglesia por decreto imperial. Así fue como Jesús se identificó con Dios. Con esto como base, los obispos llevaron el cristianismo paulino a otro nivel. Después del concilio, los obispos continuaron enseñando el nuevo credo y la crisis arriana continuó durante otros 60 años. Arrio y sus seguidores se defendieron y lograron recuperar el favor imperial. Atanasio fue exiliado unas 5 veces. Todavía era muy difícil explicar este credo porque no estaba en las escrituras y tenía una asociación pagana. Para un forastero o para un cristiano promedio, estos argumentos teológicos parecían una pérdida de tiempo, nadie puede probar nada definitivamente de una forma u otra, y la disputa simplemente resultó ser divisoria. Nadie estuvo en desacuerdo sobre el lugar especial que ocupa Cristo, pero la pregunta permaneció en la mente de muchas personas. ¿Qué es Jesucristo? El cristianismo paulino siempre había sido una fe inconsistente. Ahora, en el primer concilio, la Iglesia había agregado otra paradoja de la encarnación. El ateo Constantino le hizo a la Iglesia otro enorme favor. Fue llevado por inspiración divina a descubrir la tumba de Jesús, quien acababa de convertirse en la misma sustancia de Dios. Sin embargo, a pesar de su inspiración espiritual y valores morales cristianos, Constantino no dejó de asesinar a sus parientes cercanos durante el mismo año, su hijo, su esposa la que había sumergido en agua hirviendo, y su suegro al que obligó a suicidarse. Esta es la imagen del emperador y del obispo universal que dirigió el credo de Nicea y que, cuando terminó el concilio, les dijo a los cristianos que el acuerdo era la decisión de Dios. El segundo concilio de Constantinopla I-381. El primer concilio proporcionó la dualidad de Dios, mientras que el segundo concilio ecuménico extendió la dualidad a la Trinidad. El emperador Teodosio I, 347-395, quien fue apreciado cuando hizo de la doctrina cristiana la religión del Estado, convocó el segundo concilio en Constantinopla. La Iglesia le dio el nombre de El Grande. Este emperador romano era un opresor de los pobres. Abrumaba a la gente con impuestos intolerables. Con todo su poder imperial, impidió que nadie diera refugio a su pueblo oprimido. Si lo hacían, había masacrado a todos los habitantes de la aldea infractora. En el año 390 hizo asesinar a 7.000 ciudadanos rebeldes en un espantoso baño de sangre. Al mismo tiempo, él, aleluya, se empezó a utilizar en las iglesias cristianas. En este concilio, el dogma de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se introdujo y se acordó como la doctrina de la Iglesia. Teodosio instruyó el reconocimiento del credo de Nicea, y el concilio extendió la de oración al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo. Además, el concilio declaró que el Espíritu Santo estaba hecho de la misma sustancia de Dios. Hoy en día, la Iglesia todavía se alimenta de este dogma de la Trinidad que se agregó bajo Teodosio el Grande. El tercer concilio en Éfeso -431. Durante esta segunda fase de los siguientes 4 concilios, el centro de interés pasó de la Trinidad a la identidad de Cristo. Si Cristo es verdaderamente Dios, ¿en qué sentido también es humano? Y si al mismo tiempo Dios y el hombre son lo mismo, ¿cómo puede él ser uno? Para responder a estas difíciles preguntas, hubo que traer a la Virgen María al cuadro. Observe la formulación paso a paso de la doctrina cristiana que nunca se mencionó en las Escrituras, aunque su autenticidad es muy cuestionable. El emperador romano oriental Teodosio II, 408-450, y el emperador romano occidental Valentianus III, 425-455, convocaron este tercer concilio ecuménico. ¿Estos dos emperadores no estaban realmente interesados en la religión ni en la teología complicada? Eran jóvenes y amantes de la diversión. Teodosio II se dedicó por completo a sus pasatiempos y tiránicamente recaudó impuestos a sus súbditos para pagar su extravagante estilo de vida.
No es de extrañar que Teodosio estuviera completamente bajo la influencia de su hermana mayor, hambrienta de poder, Pulcheria, 399-453. Durante algún tiempo actuó como regente de su hermano y se publicitó como virgen. Después de la muerte de su hermano, ella hizo asesinar a su rival. En cuanto al Imperio Romano de Occidente, Valentianus fue controlado por su madre y finalmente fue asesinado. Este concilio declaró que la Virgen María es la portadora de Dios, o Madre de Dios. El concilio declaró que lo que María soportó no fue un ser humano estrechamente unido a Dios, sino una entidad única e indivisa que es Dios y hombre al mismo tiempo. Un asistente que expresó reservas sobre el título de portador de Dios, fue condenado por hacer un gran contraste entre Jesús el Dios y Jesús el hombre. El concilio de Éfeso condujo a una división duradera entre Oriente y Occidente. Los cristianos del este de Siria y Mesopotamia, que vivían principalmente en el imperio persa y fuera de las fronteras bizantinas, se sintieron incapaces de aceptar esa definición de María. Mientras que en Occidente, se creía que la Iglesia de Oriente dividió a Cristo en dos entidades diferentes. El cuarto concilio de Calcedonia -451. Al no poder obtener una audiencia justa en el tercer concilio, los cristianos de Antioquía fueron, hasta cierto punto, reintegrados en el cuarto concilio ecuménico de Calcedonia. Este consejo fue convocado formalmente por el emperador bizantino Marciano, 396-457, pero en realidad lo dirigía la Virgen Pulcheria, que se había casado con Marciano tras la muerte de su hermano Teodosio. Sabía mucho mejor que los obispos lo que quería. Convocó el concilio en contra de la voluntad de las diversas iglesias y mantuvo las deliberaciones firmemente en su mano. El Papa León inició la fórmula dogmática de que Jesús tenía dos naturalezas. El concilio proclamó la doctrina de que la naturaleza divina y humana están inseparablemente unidas en la persona de Jesús. Este fue un intento de comprometer y lograr un equilibrio entre los enfoques alejandrino y antioqueno, permitiendo tanto la diversidad como la unidad dentro del Cristo encarnado. Sin embargo, en Alejandría sintieron que Antioquía les había impuesto su enfoque, y esto aumentó aún más la división entre las iglesias. Estaban dispuestos a decir que Cristo es de dos naturalezas, pero no que está en dos naturalezas. Esta doble naturaleza aún persiste como el credo de Calcedonia. El concilio también confió la preservación de la unidad de la doctrina al Papa, quien intervendría cuando lo considerara oportuno. Así comenzó el dominio religioso de Roma. El quinto concilio de Constantinopla II-553, el emperador de la Roma Oriental Justiniano I, 483-565, organizó este concilio. Los obispos de este concilio no tenían prácticamente nada importante que hacer. Todo lo que Justiniano tenía en mente se había logrado mucho antes mediante decretos y leyes imperiales. No deja de ser irónico que esta asamblea se describa en la literatura teológica como el concilio de aclamación. Justiniano convocó al Papa Vigilio, 537-555, quien más tarde fue citado por los opositores a la infalibilidad papal para probar su caso. Vigilio y los obispos se sometieron al poderoso interés político del emperador, que encontró su lugar en los libros de historia debido a sus salvajes leyes contra los herejes. Por lo tanto, un hereje se definía como cualquier persona que negaba la doctrina cristiana y estaba sujeto a un castigo salvaje o la muerte. Un ejército de oficiales romanos rastreó a los disidentes, reuniéndolos en masa y obligándolos a aceptar el bautismo cristiano por orden de Justiniano. El tercer concilio proclamó que nació Dios, y este concilio declaró que Dios murió, y el Señor fue crucificado en carne. Este concilio también condenó el examen crítico de la Biblia por Orígenes por sus desviaciones como poco ortodoxo. Cuando el concilio tomó esta decisión, la persecución no se limitó a los numerosos seguidores de Orígenes, también incluyó a muchos otros que no estaban siguiendo todos los decretos de los consejos. Este concilio también condenó el examen crítico de la Biblia por Orígenes por sus desviaciones como poco ortodoxo. Cuando el concilio tomó esta decisión, la persecución no se limitó a los numerosos seguidores de Orígenes, también incluyó a muchos otros que no estaban siguiendo todos los decretos de los consejos. Este concilio también condenó el examen crítico de la Biblia por Orígenes por sus desviaciones como poco ortodoxo. Cuando el concilio tomó esta decisión, la persecución no se limitó a los numerosos seguidores de Orígenes, también incluyó a muchos otros que no estaban siguiendo todos los decretos de los consejos. El biconcilio de Constantinopla III-680-81, la saga de la naturaleza dual de Jesús continuó en este concilio. El concilio investigó la cuestión de que si Jesús tenía dos naturalezas, ¿tenía uno o dos testamentos? Si Jesús fue genuinamente humano, entonces debe haber poseído auténtica libertad humana. El cuarto concilio le dio a Jesús dos naturalezas, y el sexto concilio le dio dos voluntades, tanto una voluntad divina como una voluntad humana. Este fue un compromiso entre dos partes opuestas. Ambas partes estuvieron de acuerdo en que Cristo era verdaderamente divino y verdaderamente humano. Era irónico que en los 2 siglos que siguieron al cuarto concilio resultara imposible un acuerdo duradero entre las dos partes. El séptimo concilio de Nicea II-787, la siguiente etapa de la era cristiana del séptimo concilio fue otra controversia sobre los iconos. Por iconos se entiende una imagen, representación visual o una estatua de Cristo, la Virgen María, los ángeles y los santos. Puede tomar la forma de un panel de madera pintado, pero podría ser un mosaico en la pared de la iglesia, un retrato en metal o una estatua, aunque las estatuas eran extremadamente raras en el arte cristiano oriental. El primer ataque al uso de iconos duró desde el 726 hasta el 780.
Este conflicto, como de costumbre, necesitaba una política imperial, y la emperatriz Irene lo puso fin. Por lo tanto, el concilio convocado por la emperatriz declaró que era teológicamente correcto representar a Jesús, María y los santos como iconos. En 843, la emperatriz Teodora ordenó la restauración de los iconos sagrados. Es interesante que los campeones imperiales de la adoración de los iconos deberían haber sido las mujeres, a quienes les gustaba el arte. Este séptimo concilio finalmente transformó la religión monoteísta de Jesucristo en una religión politeísta y pagana. Es importante conocer la historia de la evolución de las doctrinas cristianas que fue desarrollada por los humanos y no por Jesús. Los seres humanos desarrollaron conceptos cristianos fundamentales serios y complejos. Si estos conceptos fueran ciertos, Jesús debería haberlos expresado claramente de la manera más clara. No deberían haberse dejado a las interpretaciones humanas de los padres de la Iglesia o de los concilios ecuménicos de Iglesia. El trabajo del mensajero de Dios es transmitir claramente el mensaje de Dios y vivir como un modelo a seguir de las enseñanzas de la religión. Esto es lo que hicieron Moisés, Jesús y Muhammad. Los mensajes de Moisés y Jesús fueron borrosos y manchados por disputas tribales e interpretaciones incorrectas escandalosas. Por otro lado, Muhammad mantuvo el mensaje de Dios fiel y firmemente. En consecuencia, es importante recordar la historia del pueblo de Noé y cómo el diablo los convenció de que conmemoraran a los justos al hacer fotografías de ellos. El siguiente paso fue persuadir a la gente para que hiciera estatuas para esas personas justas. El último paso fue adorar las estatuas, y fue entonces cuando Dios les envió a Noé. Estas historias del pasado las vemos en las iglesias de hoy. Y no hay diferencia entre una iglesia cristiana y un templo budista o hindú, todos tienen estatuas que la gente adora. Los cristianos, en las iglesias, son presentados por las enseñanzas morales puras de Jesucristo, la paz y la bendición de Ella sean con Él, mezcladas con politeísmo y paganismo. Los recuerdos de los valores morales afectan a cualquiera y los hacen sentir bien. Mientras los emperadores y emperatrices sonríen desde el más allá.